Continuando con el tema, veremos las propiedades de los logaritmos y las aplicaremos en ejercicios. Hay 4 propiedades o 5 importantes propiedades para resolver los ejercicios de logaritmo. Por ejemplo, hay logaritmos especiales. El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0 me da 1. Por ejemplo, si tengo el logaritmo de 1 en base 1300, el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque 1300 elevado a la 0 me da 1. Si tengo el logaritmo de 1 en base menos 3, la solución será 0, porque 3 menos 3 elevado a la 0 es igual a 1. Es decir, si yo aplico la definición de logaritmo donde pongo la base elevado al exponente que busco, la solución es 1. Entonces, una notación y un ejemplo, logaritmo de 1 en base 3 es 0, porque 3 elevado a la 0 es 1, y así con cualquier número que se me ocurra. En la segunda propiedad, o segundo logaritmo especial, podríamos decirlo, tenemos el logaritmo de el argumento a en la base a es igual a 1. Si lo razono, quiere decir que se me repite el argumento y la base, es decir, tengo exactamente el mismo número. El logaritmo de 52 en base 52, estoy buscando 52 elevado a qué número me va a dar la misma solución. Obviamente que es 1, porque 52 elevado a la primera potencia, es decir, una sola vez, me da el mismo resultado. Aquí en el ejemplo pueden ver que dice el logaritmo de un medio en base a un medio me da 1. ¿Por qué? Porque la base elevado a 1 me da la misma solución, que en este caso coincide con el argumento. Estos serían los logaritmos más sencillos de resolver. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aparecen ya operaciones? En el primer caso de la primera propiedad, logaritmo de una multiplicación. Estoy multiplicando dos valores x, y en una misma base. El logaritmo de una multiplicación es igual o se transforma en la suma de los logaritmos de cada uno de los números, es decir, el logaritmo de x y el logaritmo de y, todos en la misma base. Obviamente que x tiene que ser un número mayor que 0 y y también tiene que ser un número mayor que 0 para poder hacer los cálculos. En el caso que suceda eso, vamos a poder obtener soluciones, porque si el resultado fuese un valor negativo, no puedo aplicar la propiedad y directamente tengo que multiplicar los dos valores. Miremos el ejemplo. Si tengo el logaritmo de 5 por 25 en base 5, la solución aplicando la propiedad es distribuir logaritmo para el primer factor y para el segundo factor y transformar esa multiplicación en suma en la misma base. Hacer las cuentas. 5 elevado a qué número me da 5, 1. 5 elevado a qué número me da 25, 2. Y resolver el cálculo como una operación común y corriente a la que estamos acostumbrados. En la propiedad 4 no es ni más ni menos que la que corresponde a la división de dos valores en el argumento. El logaritmo de una división es igual a la resta de los logaritmos de cada uno, teniendo en cuenta lo mismo, que cada uno de los valores sea mayores que 0. Miremos el ejemplo. El logaritmo de 81 dividido entre 27, el logaritmo en base 3, de 81 dividido entre 27,
lo he transformado en una resta y hemos distribuido el logaritmo para cada uno de los dos argumentos, logaritmo de 81 y logaritmo de 27. Sacamos las cuentas. 3 elevado a ¿qué número me da 81? 4. Y 3 elevado a ¿qué número me da 27? 3. Como la operación en cuestión es una resta, entonces restamos 4 menos 3 y hacemos la cuenta que corresponde. La última propiedad y la más importante quizás, estas tres se remiten a propiedades muy utilizadas y estos dos a valores de logaritmos especiales. Podríamos decir que el logaritmo de una potencia se transforma en el producto del exponente por el logaritmo del argumento. Es decir, este exponente desaparece y va aquí adelante como factor. Si ustedes se fijan en el ejemplo, logaritmo en base 6 de 216 a la cuarta, el exponente ha desaparecido y ha pasado adelante a multiplicar a la solución del logaritmo. Logaritmo en base 6 de 216 es 3. Multiplicado por 4, que era el exponente, nos queda el 12. Entonces, es ahí donde se han aplicado las tres definiciones. Como machete podríamos recordar que cuando hay una multiplicación se transforma en suma. Cuando hay una división de dos números en un logaritmo se transforma en resta. Y cuando hay una potencia se transforma en una multiplicación, donde el exponente pasa adelante como factor para operar contra el logaritmo. Vamos a mirar algunos ejercicios. Antes de hacer, vamos a tratar de leer algunas actividades que ya hemos venido usando en la función exponencial cuando se trataba de sacar algunas incógnitas. El cambio de base, ¿sí? Para calcular los logaritmos los cuales el argumento no es potencia de la base, es decir, no tengo potencias como solución de nuestra base, es usual usar el cambio de base. ¿En qué consiste el procedimiento? Simple y sencillamente consiste en trabajar sobre los números y aplicarle los logaritmos decimales a cada uno. Por ejemplo, este logaritmo de 8 en base 16 no tendría solución, pero podría yo trabajarlo como logaritmo decimal de 8 y como logaritmo decimal de 16. Y a su vez como logaritmo natural de 8 o como logaritmo natural de 16. O bien buscando una base en común en la que sean, por ejemplo, el 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la cuarta me da 16. Entonces yo puedo obtener una solución de este valor. Y 2 elevado a la tercera me da 8. Entonces yo puedo obtener la solución de este valor y sería el número 3 cuarto. El cambio de base se puede resolver buscando una base o bien directamente hacerlo con la calculadora científica. Es mucho más rápido y sencillo si trabajamos de este modo. Por ejemplo, que yo tenga el logaritmo de 5 en base 7. Como pueden ver, el 7 no está como potencia, no es en base del 5. Entonces yo podría trabajar directamente como logaritmo decimal y sacarlo con la calculadora. Logaritmo de 5 y logaritmo de 7. Es mucho más sencillo. Logaritmo de 5 me dará un valor y logaritmo de 7 también,
a los cuales yo después, al efectuar la división, encontraré la solución. Es mucho más sencillo proceder con el cambio de base utilizando directamente el logaritmo decimal y la calculadora científica. Podría hacerlo con logaritmo natural porque también lo puedo obtener rápidamente. Pero de manera usual el cambio de base está dado por lo general de este modo. Ahora bien, indiquen si es verdadero o falso según corresponda. Aquí tenemos el logaritmo en base 3 y aquí tenemos el logaritmo en base 5 de 7 más 9. Esto nos da como resultado el logaritmo en base 8 de 7 más 9. Obviamente que esto es erróneo porque no está bien aplicada la propiedad. Si hay una suma de logaritmos, en primera instancia la base debe ser la misma y el resultado no la suma de las bases, sino la misma base que estoy usando. Y la suma se transforma en multiplicación. O sea que tiene varias fallas este ejercicio. Ahora bien, aquí está correctamente aplicada la propiedad. Logaritmo en base 3 de 24 al cuadrado se resuelve 2 por logaritmo en base 3 de 24. Si nos remitimos a la propiedad de la potenciación, vemos que el exponente debe pasar adelante y recién resolver el logaritmo. Entonces, es correcta esta solución. Aquí, en el ejercicio C, ¿se plantea de manera correcta la propiedad? ¿El logaritmo de un producto se transforma en una multiplicación? Vuelvan a ver el video unos pasos atrás para reconocer si el ejercicio C es verdadero o falso. Del mismo modo harán con el D, con el E y con el F. Intentando mirar el ejercicio E, fíjense que hay varias cosas que se han aplicado en el ejercicio. Tengo el logaritmo de una potencia dada por el exponente 3 que lo he traído adelante del logaritmo de 5 en base 8. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? ¿Es correcta la expresión como está justificada o es falsa? Esa sería la cuestión para que ustedes respondan. El ejercicio 5 propone una serie de actividades en las que ustedes deben trabajar con las propiedades. Los ejercicios más elementales vamos a empezarlos a resolver y vamos a ir mirando la complejidad. En el ejercicio A se propone el logaritmo de 27 por raíz de 3 en base 3. Si aplicamos las propiedades, entonces tendríamos que decir que el logaritmo de una multiplicación se transforma en una suma. Entonces, el ejercicio A resuelto me va a quedar logaritmo de 27 en la misma base 3, y la multiplicación la transformaré en suma y aplicaré el logaritmo al otro factor, al raíz de 3 en base 3. Ahora bien, aparece una raíz. Entonces yo debo transformarla a esta raíz cuadrada en una fracción. ¿Para qué? Para que aparezca la propiedad del logaritmo como potencia. Ustedes sabían que el 1 era el numerador y el índice de la raíz el denominador. Decir raíz cuadrada de 3 es lo mismo que decir 3 elevado a la 1 medio. Entonces, tendré logaritmo de 27 en base 3 más el logaritmo de 3 elevado a la 1 medio en base 3 para resolver.
separamos en términos como una operación combinada usual y aplicamos las propiedades para resolver. Pensaremos, 3 elevado a qué exponente me da 27. Nuestra solución en el primer término sería 3. Más, aquí tengo un exponente. Sabemos que el exponente pasa adelante para aplicar la propiedad. 1/2 multiplicado por el logaritmo de 3 en base 3. Entonces, manteniendo el orden de las operaciones, es decir, respetando la separación de términos, resolveremos. 3 más 1/2 por el logaritmo de 3 en base 3. 3 elevado a qué número para que me dé 3. Supongo que se han dado cuenta que es el 1, porque también lo hemos visto como propiedad. Cuando tengo el mismo argumento, el resultado es 1. Se mantiene la separación en término y se resuelve. 3 más 1/2 por 1 sería 3 más 1/2. Si hago las cuentas, 2 por 3 son 6 más 1, 7, me quedaría 7/2. Puedo sumar las fracciones multiplicando los dos valores y operando con el signo que tengo. Nuestra primera solución sería 7/2. El ejercicio siguiente tiene como base el logaritmo natural, pero también se aplican las propiedades. Miremos un poquito el ejercicio H. Tenemos el logaritmo natural. Como hay una multiplicación, lo voy a transformar en una suma de e a la tercera más el logaritmo natural de la raíz de e. Y esa raíz de e, como ustedes han visto en el ejercicio anterior, es un medio, porque tengo el exponente 1 y el índice 2. Entonces directamente voy a ponerlo como e elevado a la 1/2. Aplicamos la propiedad. Como tengo un exponente, este exponente pasa adelante a multiplicar al logaritmo natural de e. Más este 1/2 pasa adelante a multiplicar al logaritmo natural de e. Puedo hacer los cálculos del logaritmo natural de e con la calculadora o puedo razonar. Logaritmo natural de e, voy a escribir de nuevo, es igual a tener el logaritmo en base e de e. Y obviamente que como el argumento coincide, el resultado es 1. Entonces aquí será 3 por 1 más 1/2 por, esto se vuelve a repetir, 1. Entonces, solucionamos separando en términos y otra vez nos coincide la solución 3 más 1/2. 3 más 1/2, 2 por 3 son 6, más 1 es 7, 7/2. Queda solucionado el ejercicio. El ejercicio 3 ya no tiene una multiplicación, sino que tiene una división. Es decir, me quedará el logaritmo de 8 en base 2, pero en vez de ser una suma tendré una resta. Y el logaritmo de la raíz de 2, que como venimos viendo, las raíces se transforman en exponentes fraccionarios, donde el 1 es el numerador y el 2 el denominador. Y se aplican las propiedades. El ejercicio que sigue también afectaría a una multiplicación. Nada más que aquí aparece un paréntesis, solamente por eso. Ahora bien, volviendo a mirar un poquito, este paréntesis no está afectado por ningún exponente, entonces no habría inconveniente en que ustedes lo resuelvan transformando el logaritmo de 8 en base 2, logaritmo de 2 en base 8, y esta multiplicación se transformaría en suma.
El ejercicio que sigue tiene varias operaciones combinadas. Vamos a resolverlo porque es un ejercicio modelo para los que siguen que son del mismo tipo. ¿Qué tendríamos que hacer? Como verán, aquí hay una división y también hay una multiplicación. Si hacemos por etapa y por paso, transformaremos esta división en una resta, porque la división se transformaba en la resta de los logaritmos. Y la resta de los logaritmos, el logaritmo le afecta tanto al numerador como al denominador. Y nuestro numerador en este caso está formado por toda esta operación. Entonces, mi primer paso será transformar el logaritmo de 5 de el numerador, que es 1 sobre 125, por 5 elevado a la 1/2, le escribo como potencia, menos el logaritmo de 25, y como aquí tiene un índice 3, de elevado a la 1/3. Recuerden ustedes que este exponente, esta raíz se transforma en el exponente fraccionario 1/3. El índice viene a ser el denominador. Todo ha quedado transformado para aplicar propiedades. Aquí, en este término, en el primero, se puede seguir aplicando las propiedades porque la multiplicación se transforma en una suma. Entonces yo podré tener logaritmo de 1 sobre 125 en base 5 más, transformando esta multiplicación, el logaritmo de 5 elevado a la 1/2 en base 5. Y este otro término copiaré como está. O bien puedo aplicar ya la propiedad que me compete. Aquí me olvidé de poner la base, que era 5. Este es un 5, lo anoto bien. Como este es un exponente, este exponente pasa adelante y quedaría 1/3 multiplicado al todo el logaritmo del argumento. En este caso, para hacer un paso más directo, podría borrar el exponente sabiendo que al aplicar la propiedad, este 1/2 pasa aquí adelante para no hacer un paso adelantado. Entonces, lo único que tengo que hacer es hacer las cuentas y calcular cuánto valen los logaritmos en cada caso. En el primer caso, 5 elevado a qué número para que me dé 1 sobre 125. Como la solución está invertida, el exponente en cuestión es negativo. 5, ¿cuántas veces para que me dé negativo 125? 3. Mi primera solución es menos 3. Ahora bien, tendré que multiplicar 1/2 por 5 elevado a qué número para que me dé 5. Es decir, por el logaritmo de 5 en base 5, ya hemos visto que por propiedad es 1 porque se repite el argumento. Y aquí tendré que multiplicar 1/3 por 5 elevado a la cuánto para que me dé 25 es 2. Simple y sencillamente calcular un logaritmo es encontrar el exponente, que puede ser de dos tipos. Positivo si la solución sale en el mismo sentido, negativo si la solución sale invertida y fraccionaria si nosotros tenemos el argumento más grande. Entonces, el argumento mucho más chico que la base. Separamos en términos y resolvemos la operación combinada. Los ejercicios que siguen son similares al presentado recién, que les quedarían de tarea.
Este ejercicio, un poco más diferente, pero no tanto, tiene un exponente, 3. Lo primero que debo hacer es sacar este exponente adelante y luego resolver. Si aplico la propiedad, me quedaría 3 por toda la solución que tenga, que sería el logaritmo del primero y del segundo. Como hay una división, me quedaría el logaritmo de 1/1000, la división se transforma en resta, me quedaría el logaritmo de 10. Como ya hemos visto, tener raíz de 10 es lo mismo que tener 10 elevado a la 1/2. Se separa en términos, aquí aplicaríamos la propiedad, tendrían que hacer 2 pasos más para resolver y poder multiplicar 3 por la solución que nos dé aquí. Del mismo modo, deberán trabajar con todos los ejercicios propuestos en la última actividad. El ejercicio 4, que parece complicado, se refiere muy similarmente al ejercicio desarrollado en esta actividad. Deberán presentar el ejercicio 4 para poder proseguir. En el ejercicio 7 se les da ya de manera resuelta que el logaritmo de 2 y el logaritmo de 3 tienen ciertos valores. Se les pide que ustedes apliquen propiedades y utilicen sus habilidades para encontrar los logaritmos de 6. Obviamente, como tengo 2 y 3, podría pensar que el logaritmo de 6 lo puedo escribir como el logaritmo de 2 por 3, porque los dos factores son comunes. El logaritmo de 2 por 3, si aplico propiedades, me quedaría el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3. Ahora bien, el logaritmo de 2 era el número 0,3 y sumarle el logaritmo de 3 es el número 0,48. Entonces, la solución será 0,78. El logaritmo de 9, ¿cómo piensan plantearlo? ¿Tendré que usar el 2 o solamente usar el 3? 9, ¿de qué forma puedo obtenerlo? Supongo que ya en sus cabezas tienen el logaritmo de 9 planteado como 3 al cuadrado. Aplicar las propiedades que correspondan, es decir, el exponente pasa adelante, y resolver la actividad teniendo en cuenta ya las soluciones hechas. ¿Cómo resolverían el logaritmo de 1/8? El 8 contiene a cuál de los dos valores, al 2 o al 3. Supongo que también se darán cuenta que el logaritmo de 1/8 es lo mismo que si yo escribo logaritmo de 1/2 elevado a la tercera, porque 1 a la tercera me da 1 y 2 a la tercera me da 8. Decir 1/8 es lo mismo que 1/2, 1/2 a la tercera. Y nuevamente aplicamos la propiedad de, en este caso, del logaritmo de potencia con el exponente. Les queda como desafío buscar cómo descomponer este 20 para poder trabajar. El ejercicio 8 es muy similar, solo deben aplicar propiedades y pensar que ya la solución del logaritmo A es igual a 2 y la solución del logaritmo de B es igual a 3, como el logaritmo de C es igual a 4. Hagamos el ejercicio 1. El ejercicio 1 plantea que el valor X es igual al logaritmo de A por B al cuadrado. Si aplico propiedades, esta multiplicación
la transformaré en una suma. Es simple y sencillamente para que apliquen propiedades de b al cuadrado. ¿Qué pasaba con este cuadrado? Pasaba adelante. Entonces me quedaba logaritmo de a más 2 por el logaritmo de b. El logaritmo de a tenía como solución el número 2 más 2 por el logaritmo de b. El logaritmo de b tenía como solución el 3. Entonces es muy sencillo calcular separando en términos 2 más 6. 2 más 6, el resultado es 8. Mi primera solución es decir que el valor de x es 8. Aquí si se fijan, tienen el logaritmo de una raíz y adentro una división. Entonces puedo pensar que esa raíz, como tiene índice 2, es igual a b dividido entre c a la tercera, todo elevado a la 1/2. Obviamente, vamos a borrar aquí, vamos a poner bien la palabra logaritmo. X es igual al logaritmo de esta operación. Desarmaría entonces la potencia y la pondría adelante. Desarmaría luego la división para que finalmente desarme la potencia. Este ejercicio, el 2 y el 3, son del mismo tipo. Les queda como desafío resolver estas dos actividades simple y sencillamente aplicando las propiedades.